Y para hablar de Colombia nos vamos de inmediato justamente al titular de La Tercera, señor director, que dice lo siguiente: las claves de la crisis en Colombia. Juan Andrés Alfate, hay que entender esta crisis que es un estallido social, una crisis que no parte ahora. Los primeros signos fueron justamente desde el 20 de noviembre del 2019, muy cercano a nuestro estallido social. Partieron justamente por la tremenda represión policial, por crisis económica, pero de manera brutal. Pero ahora se agudiza justamente con un proyecto de ley que establece el gobierno para subir algunos impuestos, para agregarle IVA a ciertos servicios básicos. Finalmente, esto en qué ha convocado, querido amigo, es que vamos prácticamente ya en una semana completa de un estallido social que no ha dado tregua, y que la violenta respuesta estatal para aquellas personas que se manifiestan en razón de sus derechos, en razón de la época tremendamente volteada en lo económico, en lo social y en lo psicológico que el mundo está siendo víctima, producto de esta pandemia que se suma y que de cierta manera deja a la vista las costuras de las problemáticas de cada país. Finalmente, cada país se sentía que estaba relativamente bien hasta cuando esto nos golpeó tan fuertemente que nos dimos cuenta que estábamos bastante más en el suelo de lo que cada uno podía pensar. Y aquí las cifras son feroces. Y aquí es imposible no hacer un comparativo con lo que pasó en nuestro país. Y que menos mal que han logrado detenerlo cuando el gobierno es capaz de escuchar lo que pide la gente, aún viendo que se hacen los porfiados y le ponen el freno de mano a cuantas cosas. Porque si nos vamos a números finalmente, la verdad es que esto es brutal. A esta altura estamos hablando de 18 homicidios hacia civiles, un policía muerto. Y la verdad es que la cantidad de concentraciones suman más de 300 y tantas, 248 bloqueos, y la verdad es que las personas que participan, y ya estamos hablando de prácticamente toda una nación que sistemáticamente quiere echar un gobierno abajo porque no está a la altura de las peticiones y necesidades del pueblo colombiano en estos momentos. Pero insisto, que es tremendamente brutal. Ahora voy a decir quizá una burrada, pero basado, digamos en una experiencia personal, es que los distintos criterios, las distintas idiosincrasias de los países hacen que ciertos asuntos de esta naturaleza se vivan de manera más explosiva en ciertos lugares que otros. Y tiene más sangre caliente el colombiano. Es mucho más apasionado incluso que nosotros. Va más a la pelea de lo que nosotros, digamos, como grupo, en nuestra famosa primera línea que demostró en la Plaza de Dignidad, es capaz de hacer. Y eso, estadísticamente, ha terminado con estas fatales pérdidas de vidas humanas para lado y lado. Y tú te das cuenta cuáles son las consecuencias de una mala política. Y te das cuenta también que no importa hasta dónde llevar el extremo al político que esté a cargo. Y eso te das cuenta que es una idiosincrasia de todos los políticos latinoamericanos. Voy a aprobar esta reforma tributaria. Sé que al pueblo le va a golpear. Sé que no es justo para los habitantes. Sin embargo, el negocio es tan bueno y las presiones de otros son tan positivas que la vamos a hacer igual. Y estás dispuesto a mantenerlo unos días viendo todos los hechos de violencia que desencadenan. Claro. A mí me parece que eso es lo más preocupante, porque eso lo estamos viendo en todos los líderes latinoamericanos. Y de alguna manera tenemos que pensar como región. Es un gallito. En Argentina salió una vez un presidente en helicóptero. Aquí fue el pasaje del metro, pero la mierda venía acumulada hace mucho tiempo. Lo de Jair Bolsonaro en Brasil no merece comentario. La situación que se ve en Colombia ahora es lo mismo. Esto es una acumulación de mierda. Vacunaron a sus familias y amigos primero que a la gente. Exactamente. Entonces, aquí me parece que la situación de nuestros políticos a nivel regional es malísima. Porque finalmente ellos no son los líderes de una nación. Ellos son los representantes legales de un montón de grupos económicos. Y ese es el problema que tenemos políticamente en Latinoamérica. Y esa es la mierda que explota en Brasil, esa es la mierda que explota en Colombia, esa es la mierda que explota en Chile. Y las cosas hay que decirlas como son. A mí me parece impactante que alguien que es empleado público no sea capaz de servir a ese público. Que hagas una reforma tributaria sabiendo las consecuencias que va a traer y la lleves a cabo igual. Yo pensaba que la porfía era solamente nuestro presidente, pero veo que la porfía, cuando los intereses son otros, no importa en qué país de la región sea. A mí te juro que me molesta mucho. Quiero mandar un saludo afectuoso a todos los parceros, a todos los colombianos, y decirles que estamos con ustedes en esta. El otro día estaban cantando canciones que se cantan en nuestro país, como El pueblo unido jamás será vencido. Después viene el baile de los que sobran y después el derecho a vivir en paz. Si podemos exportar esas cosas no me parece mal, pero creo que la situación es similar a la que se vive en todo el continente. Es que es tremendo, porque finalmente era una reforma tributaria que iba en detrimento, pero absolutamente, de la clase media
clase La más salvaje. La clase baja. Entonces, era una brutalidad. Ahora, también hay que considerar algo que Colombia ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia en términos económicos. Esta semana, sin ir más lejos, conocimos la noticia de que millones de colombianos pasaron a pertenecer a los grupos de extrema pobreza. Colombia es el segundo país más desigual de Latinoamérica, después de Brasil, y el séptimo en el mundo. Entonces, con esos indicadores, ¿cómo la gente que gobierna el país no es capaz de darse cuenta de esta desigualdad? Y aquí me tomo el punto de lo que tú decías, Lama, porque efectivamente desde noviembre del 2019 que la gente sale a las calles para poder iniciar una lucha, para exigir sus derechos, para que la policía sea distinta, para que se logre un acuerdo de paz ahí con las guerrillas de las FARC, y también para que se acabe la desigualdad y la exclusión. Recordemos que el presidente que tienen es un presidente que defiende también un sistema económico que protege al empresariado. Él es muy amigo y aliado del sector privado, de esta élite. Se ve mucho el amiguismo. Entonces, claramente son cosas que al pueblo le molestan por sobremanera. Entonces, al final vemos que en toda Latinoamérica, porque en El Salvador, por ejemplo, también se están viendo cosas bien, bien terribles, como que se repite un mínimo común denominador, y eso es súper preocupante. Es tremendo, como lo decían ustedes, hay que analizarlo a nivel de región. A ver, varias cosas. En Colombia, justamente, como ustedes tremendamente bien lo han analizado, se junta el abuso policial. Acá hay que hablar derechamente de abuso policial. Sí. Se junta la crisis económica tremenda que tienen, como bien decía Monty, el 46% de los colombianos hoy día pertenecen al extracto de mayor pobreza. O sea, casi la mitad del país. Es el porcentaje más pobre del país. Y además, una respuesta ineficiente del gobierno a la pandemia. Todo esto, todos estos movimientos se dan en un momento en que la pandemia en Colombia está tremenda. Los números de contagios van al alza, los números de fallecidos lamentablemente van al alza. ¿Y qué es lo que exigían de alguna forma los colombianos? Y algunas cosas sí las lograron. Ellos exigían que el ministro de Hacienda, el señor Alberto Carrasquilla, abandonara su cargo, justamente, que es el principal impulsor de este proyecto de ley que iba en desmedro, como bien decían, de la clase media y la clase más baja. El ministro renunció, le aceptaron la renuncia. Exigían que ese proyecto no llegara a votación al Congreso, también se bajó ese proyecto. Pero ¿qué es lo que siguen exigiendo y por qué los colombianos siguen movilizándose? Justamente porque ellos quieren algo muy similar, se siguen repitiendo los tópicos a lo que se hablaba acá en nuestro país. Ellos quieren un cambio de la institución de la policía, quieren un cambio de las bases. El nivel de violencia, de sobrereacción que tienen, y justamente en Cali, que decía ya el titular, porque Cali es el epicentro de todas estas manifestaciones, es porque ahí el nivel de violencia ha sido tremendo. Todos sabemos que Cali efectivamente es uno de los lugares hablados, no quiero estigmatizar, pero donde hay mayor cantidad de armas, donde se habla, es uno de los sectores más violentos. Bueno, el abuso policial, la violencia ha sido sobredimensionada en ese lugar y por eso es como el epicentro. Y además ellos piden una mejor implementación del proceso de paz, justamente, y hablar de temas que en Colombia, por más que pareciera extraño, no se habla. No se habla de una buena salud, no se habla de una buena educación. Los colombianos hoy día necesitan esa conversación. Y solo para cerrar esto, y te paso al tiro la pelota, Salpa, autoridades chilenas. Me parece una vergüenza los discursos que se han pegado. Y solo voy a destacar uno que es del ministro vocero de nuestro actual gobierno. Dice, abro comillas, creemos en el valor universal de los derechos humanos y su protección. Frente a cualquier falta o violación debe ser la justicia la que actúe. Y esas acciones deben ser perseguidas sin matices. Más allá de cualquier apreciación personal que yo pueda tener sobre estas palabras, que me parece de una patudez tremenda, yo le hago una pregunta, al ministro vocero de gobierno. ¿Por qué nuestro país entonces cerró más de 3.000 causas de supuesta violación a los derechos humanos desde el 18 de octubre del 2019 y cerró esas causas por sistemas administrativos? ¿Por qué nuestro gobierno no tuvo y no tendrá, al parecer, la voluntad justamente de llevar una investigación en todos estos casos? Estoy hablando de 3.050 casos cerrados. Y por último, le recuerdo al señor Belolio que Sebastián Piñera está acusado hoy día a un tribunal internacional justamente por delitos de lesa humanidad. El mismo que persiguió a Pinochet. Pinochet. Pescado, hay que tener mucho cuidado, no seamos tan Barça. Miremos primero la paja en el ojo propio y después nos ponemos a mirar la paja en el ojo ajeno, ¿sabes? Absolutamente, tiene toda la razón. Agradezco sus palabras, querido amigo, porque nos representa a todos, sobre todo el problema de Cali, que acá la policía
fue lo que hizo el gobierno, es la crisis política, ocuparlo a ellos y sacar las castañas con las patas del gato. Quedaron de malo los pacos, lo digo con todas las letras, finalmente los otros se echaron al olvido. Y allá, con permiso estatal, han hecho abusos, digamos, que van a quedar para la historia en el país colombiano. ¿Qué sucede con lo siguiente? Obviamente los grandes representantes de las mass media, de las redes sociales, los tremendos artistas que ha exportado Colombia, se manifestaron, algunos firmemente y otros un poquito más tibios. Vamos revisando algunos de ellos. Vamos con el Instagram. Podemos partir con Shakira, que siento que tuvo problemas con el fisco español. La verdad es que su primera voz fue la que más se hizo escuchar. Así es, vamos a revisar el Instagram de Shakira, una foto que tiene más de 1.323.000 me gusta y más de 28.000 comentarios. Ella dice lo siguiente: es inaceptable que una madre pierda a su único hijo a causa de la brutalidad y que a otras 18 personas se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica. Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre y se hace imprescindible que no seamos sordos al clamor de los nuestros. Pido al gobierno de mi país que tome medidas urgentes. Pare ya la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político. Shakira, que es una de las artistas, a mi juicio, que se pronunció de manera más potente, ella habla, le hace un llamado directo al gobierno y también hace un punto que tiene que ver con lo de Cali, porque en Cali muchos hablan de que ellos partieron como manifestaciones muy pacíficas y que después llegaron justamente la represión policial a ponerse como una verdadera barrera, que empezaron a agredirlos y terminó con la cantidad de fallecidos que ya Salfate nos contaba. Oye, sí, los artistas colombianos se manifestaron tras la presión que surgió a través de las redes sociales de los mismos compatriotas colombios, no sí, por mutuo propio. Exactamente, que se pronunciaran que no fueran como Maluma. Amarillos. Tenemos un Instagram, un post de Instagram que subió Carlos Vives y dice: es hora de echar mano de esa capacidad en que en tiempos difíciles acompaña a los líderes y a los gobernantes, sobreponer la razón sobre la pasión, el nivel técnico sobre el nivel político, el diálogo proactivo e innovador sobre la arrogancia y los discursos incendiarios de doble vía. Todos tenemos mucho de sensatez que aportar en estos momentos difíciles. Sé que, como dijo Gabriel García Márquez, somos capaces de los actos más sublimes y de los actos más atroces. Todos podemos ayudar a pasar la página de la barbarie a la sensatez. Es ya, cada minuto cuenta, cada vida cuenta, cada error se multiplica de manera exponencial. Más amarillo que la Bimbo. O sea, ese sí que es amarillo. Habló mucho, no dijo nada. Sí, no quiso quedar mal con nadie en el fondo. Fue como Cepu. Es como Cepu, ¿no? Ya. Oye, yo tengo... No, abrazo grande a Cepu. Un grande, me cae muy bien Cepu. Estamos en cuarentena. Pero ¿cómo Cepu? Saludos a Cepu. Oye, que le es lo máximo por las redes sociales, que siempre le preguntan: Cepu, ¿qué es Cepu? Ya. Oye, vamos con uno de los artistas más mediocres de la última década, Maluma. A ver. ¿Más que Carlos Vives? No, este weón es un asco. Dice: mi amada Colombia, Maluma. Estamos viviendo momentos tristes. Maluma, doloroso. No perdonado, Maluma. La intolerancia e incertidumbre se ha apoderado de nuestras vidas. Por tanto y más, me uno invitándolos a pensar profundamente en buscar una verdadera paz, con mayúscula, y concientizarnos profundamente en que la única salida es la tolerancia. Fortalecernos para encontrar la calma, el sosiego, a través del diálogo, la transparencia, cuyo fin primordial y contundente sea el camino para cuidar vidas. No más muertes, no más agresiones. Este chanta de Maluma amarillo. No, es que no entiende lo que está pasando. El lujo Vive en la de suya. decir que él era la voz de los jóvenes soñadores de Colombia y que cuando le pidieran que hablara del tema, él decía que él solamente podía dar su opinión a través del arte. Yo no sé cuándo un weón que escribe una canción que anda con 4 minas es arte. El pincel no va en esa parte del cuerpo, Maluma. Tu temática te lo pongo. Está acá, idiota. Maestro, por favor. Atención, ahora, J Balvin también se manifestó contra esta reforma tributaria, y fíjate que él hizo algo bien interesante, porque él entiende el fenómeno que nace de las juventudes, si volvemos a hacer un comparativo del inicio del estallido social en Chile, que es precisamente nuestra juventud quien tiene la fortaleza para iniciar esto, a través de un video que él coloca en sus redes sociales y que ponga mucha atención, porque dice así: no se puede permitir que destruyan un país por el mismo gobierno por el cual
el pueblo votó por ellos. Invito a mis colegas, deportistas, influyentes, que sé que no es fácil hablar de esto, porque de un tema político esto ya pasa a ser algo de derechos humanos, hacer de derechos humanos. Necesitamos que no se dé esta reforma tributaria, que llegue a la juventud allá afuera luchando por sus sueños, sus derechos. Y aquí quería tener mi mensaje conciso. No estoy de acuerdo.